Buenas noches, mis hermanos. Nos vemos otra vez, a cada rato, ¿no? Qué alegría. Para mí es una bendición, no sé para ustedes. No solamente porque estamos compartiendo estos sábados, ¿no? tan lindos, tan especiales durante el verano, por la actividad por la cual oraban mis hermanos, sino porque hace poquito los acompañé compartiendo la palabra de Dios, no hace mucho tiempo. Y hoy no me tocaba a mí, le tocaba a Omar. Pero bueno, le surgió una cuestión. Y Omar, que siempre es el que reemplaza a todo el mundo, el que predica cuando falta el predicador, el que tapa los agujeros cuando hay alguien que tiene que hacerlo, y que siempre reemplaza a todo el mundo y necesitó ser reemplazado. Y bueno, lo hacemos, ¿cómo lo vamos a decir que no? Lo hacemos con mucho gusto, esperando que el Señor nos permita escuchar su palabra en esta noche. Y decía el hermano que nos tocaba esta noche el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, del versículo 16 al 30. La mayoría de las Biblias tienen hechas las divisiones. Sabemos que tanto las divisiones por capítulos como los títulos, los encabezados, las fracciones que tenemos nosotros como divisiones de la Biblia no son inspirados. Las hacen los comentaristas, los editores de la Biblia. Y en la mayoría el fragmento arranca en el versículo 16, como está propuesta esta noche. La versión que tengo yo, que es la Biblia de Raire, la misma versión, pero por otro comentarista, arranca un par de versículos antes, a partir del verso 14, y yo los invito a leer desde allí, porque tiene más que ver con lo que vamos a hablar esta noche que con lo que viene del capítulo anterior. Y el verso 14 de Lucas, capítulo 4, mientras le damos tiempo a los hermanos que pongan el versículo anterior, 14, dice la palabra de Dios, viene hablando de la tentación y que el diablo se apartó del Señor, y el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora sí, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el poder del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban pues testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Comenta el relato que el Señor vuelve a su tierra. Después de un tiempo, se estima que después de 1 año de tener ministerio público en otros lugares, el Señor vuelve a su lugar. Y vuelve ya no como un miembro desconocido de la comunidad, sino que su reputación se había extendido y los dichos acerca de él habían llegado hasta su propia tierra. Y sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Por eso habita en él toda la perfección de Dios. Y hay cosas que son propias de Dios. El Señor nunca pecó.
El Señor tiene un corazón que es imposible para nosotros intentar imitar porque es el corazón de Dios. Y son cosas que son inalcanzables para nosotros. Pero así como era 100% Dios, el Señor también era 100% hombre. No era que a mitad y mitad. Era 100% Dios y era 100% hombre. Y en sus facetas de hombre tiene cosas las cuales nosotros sí debemos observar, tratar de seguir, tratar de imitar, porque eran en su faceta de hombre. Hay cosas que como Dios son inalcanzables, como lo que él leyó, que después lo vamos a meditar en esta noche. Pero hay cosas que sí podemos imitar. Dice Pablo a los Corintios, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hay algunas cosas que sí son de imitar, que podemos aspirar a imitar del Señor. El apóstol dice a los Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué le podemos imitar? ¿En la omnisciencia? No, de ninguna manera. Pero en algunas cosas que vemos en este pasaje sí podemos aspirar a tomar ejemplo del Señor para nuestra bendición. Comienza el verso 16 diciendo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos que el Señor, que era un hombre de Dios, ya reconocido, además de estar predicando por otros lados, ¿a dónde fue? Fue a su casa, fue a su tierra. Después hay una situación. Ellos no lo siguieron. De hecho, cuenta otro evangelio, según San Mateo, donde dice que allí no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. Pero una característica del Señor, una característica de los hombres de Dios, es que son hombres de Dios en los lugares donde se mueven, pero principalmente en su lugar. Y ellos no creyeron por una cuestión de ellos, no por algo que no hizo el Señor, algo que debía hacer y falló. El Señor hizo lo que debía hacer, pero ellos lo rechazaron. Y así, hermanos, se espera de nosotros. Se espera de nosotros, si tratamos de servir al Señor, de agradarle en algo, que primeramente lo hagamos en casa, en nuestra tierra, en nuestra casa, como hizo el Señor. El Señor era reconocido por todos lados. ¿Qué hizo? Fue a ese lugar. Hay que entender que el Señor, siendo Dios, sabía que iba a ser rechazado. Igualmente fue a ese lugar. ¿Por qué? Porque si alguien es un hombre de Dios, tiene que ser primeramente en su casa. Tiene que ser en su lugar. Hermanos, la verdad es que nosotros no somos lo que somos en la iglesia, ni somos lo que somos en el ministerio, sino que nosotros somos lo que somos en casa. Somos lo que somos con nuestros amigos, cuando estamos en alguna situación, compartiendo un tiempo, lo que somos en el trabajo, lo que somos en el estudio. Eso es lo que verdaderamente somos. Lo otro, lo que compartimos en este lugar, puede que refleje lo que somos, como puede ser también la actuación de una hora. Está la posibilidad. ¿Dónde se ve la verdad? Afuera. La verdad se ve afuera. A veces llega algún comentario de algo que dice algún hermano y uno se sorprende. Nunca se me hubiese ocurrido que diga eso. No, por ahí entre amigos y dice algo fuera de lugar. Y dice, ¿cuál es? No, sin duda, el verdadero es el que está afuera, el que es todo el tiempo. Omar siempre nos dice, un hombre es un hombre de Dios cuando la familia dice que lo es. Un hombre es un hombre de Dios cuando la familia, cuando los suyos, los que lo rodean todo el tiempo, los que están viendo su conducta, su forma de decidir, su forma de hablar, sus principios, sus prioridades, dicen que lo es. Porque, hermanos, es una realidad. El ministerio no es de los hombres, el ministerio es de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los cielos. Si hay algo bueno que podemos hacer, es porque Dios lo dio. No es mérito nuestro. El ministerio es de Dios. Y la realidad es que no siempre refleja la vida, refleja la realidad de la vida del ministro. A veces la vida no está a la altura del ministerio. Y a veces hay situaciones muy diferentes. Siempre recuerdo, yo conozco a un muchacho inconverso que trabaja con un hermano en Cristo. Él me comentaba, así él lo decía a modo de risa, ¿no? Pero a mí me preocupaba mucho. El apodo, ¿cómo le dicen en el trabajo? Le dicen el payaso mala onda al hermano. Y uno dice, bueno, debe ser porque les predica, a ellos les cae antipático. No, no tiene que ver con esto. Sino por sus actitudes, sus contestaciones, porque está siempre de mal humor. Hermanos, un hombre es un hombre de Dios, cuando los que lo rodean todos los días dicen que lo son. Y a veces reclamos de la familia, de los vecinos. Y cuando uno escucha esas cosas dice, ¿estamos hablando de la misma persona? Pues no es la que conocemos nosotros. Pero la verdadera es esa, no la que compartimos un ratito.
Hace un par de días me escribe, me manda un mensaje, un taller amigo, que tengo un par de cuadras, a que había mandado un amigo, un hermano de la iglesia, que no se congrega con nosotros, pero lo conocemos bastante, tiempo se congregó con nosotros, ahora se casó, se fue a otro lado. Y bueno, había que hacer un trabajo de mecánica que no hacemos nosotros, lo mandé a este taller. Bueno, pasa un mes o algo así y me vuelve a escribir el mecánico para decir, mira, te quiero aclarar una situación que pasó totalmente desafortunada, un reclamo que no correspondía, una contestación fuera de lugar. Digo, ¿estás seguro que es él? Sí, que me mandaste vos hace un tiempo, que tiene tal auto. Y me decía contando, ¿pero estás seguro que es él? Tal es así que no lo podía creer, hice una captura de pantalla, no me acuerdo si la foto de perfil o de Facebook, se la mandé y me dice, no es este, es otro, que tiene un auto parecido. Gracias a Dios, porque a mí me preocupó muchísimo. Porque no me imaginaba a mi hermano diciendo las cosas que este mecánico me había dicho, que le había dicho, los reclamos que le había hecho, totalmente fuera de lugar. Hermanos, porque se espera de nosotros que seamos íntegros, seamos los mismos en todos lados. Y tal es así que yo no lo podía creer, le mandé una foto, porque no me entraba en la cabeza que pudiese ser de otra manera, gracias a Dios no lo era, ¿no? Bueno, ¿y qué más vemos en el Señor? Vemos que dice que fue a la sinagoga, como era su costumbre. Como era su costumbre. Acá se ve algo que no se ve mucho en la Biblia, que es algún indicio de la vida anterior del Señor a su ministerio público. No habla demasiado la Biblia acerca de la vida anterior del Señor, antes de tener el ministerio público. Y acá vemos algo que es un indicio. Así como vemos en otros lados, dice que él tenía por costumbre congregarse. ¿Desde cuándo? Y desde niño. Ustedes habrán visto hace un par de capítulos, en el capítulo 2, donde la familia lo pierde, siendo el niño todavía, y lo buscaban, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. No es algo que empezó con la vida pública del Señor. Él tenía la costumbre ya. Así como Pablo lo dice de Timoteo, que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. No es algo que empezó con el ministerio público del Señor. Es algo que el Señor, bueno, es complicado, ¿no? Porque se mezclan las cosas. El Señor es Dios, ¿cómo no va a ser Él? Pero en su faceta de hombre lo tenemos que ver, y nosotros con las miras de imitarlo, tenía de antes de tener una responsabilidad pública, de ser un hombre público, la costumbre de reunirse con el pueblo de Dios. Hermanos, es que si nosotros no tenemos de niño, de adolescente, de jóvenes, siendo del Señor, ¿no? Pues puede ser que alguno de nosotros venga el Señor de grande, como fue mi caso. Yo me convertí a los 21 años, entonces no tuve la oportunidad de niño o de adolescente de tener la buena parte que es la del Salmo 1. ¿Cuál es el varón muy feliz, muy aventurado? El que nunca anduvo en consejo de malos. El que se convirtió, el que nació en una familia cristiana y después se convirtió. Esa es la buena parte. A veces nuestros chicos están mirando, como dice el tango, la ñata contra el vidrio, ¿no? Viendo algo afuera. Yo me convertí de grande. Les puedo contar, afuera no hay nada. Y la buena parte, muy feliz, el hombre bienaventurado, es el que nació en la casa de Dios. Y estando en medio de la casa de Dios, allí tuvo la experiencia de conversión. Pero, ¿qué decía? Que si nosotros de niños, adolescentes, desde jóvenes, no tenemos la costumbre de ir a la casa de Dios, de adulto es casi seguro que no tengamos tampoco esa costumbre, cuando tengamos alguna responsabilidad. Si nosotros de soltero no tenemos la costumbre de congregarnos, decimos, no, bueno, cuando me case sí voy a empezar a ir con mi mujer. Si de soltero no lo hacemos, de casado le digo menos. Va a haber más problemas, más complicaciones, más responsabilidades. Si cuando estamos estudiando no nos congregamos, pues decimos, no, cuando me reciba sí, ahí pongo toda la carne en el asador. Recibido tampoco. No, recibido tampoco. Lo mismo ocurre con la lectura, con el estudio, con la oración, con el servicio. Estas son cosas que tienen que ser la raíz de nuestra vida, que tienen que estar antes. Como el Señor dice, esto estaba de antes. No empezó porque iba a empezar su ministerio público, entonces empezó a congregarse. Tiene que ser la raíz, tiene que estar de antes. Lo público debería ser los frutos de esta raíz que tiene que estar de antes. La raíz es algo que nadie ve, pero es lo que sustenta todas las cosas. Uno no ve cuando una raíz empieza a germinar. Lo vemos en la escuela cuando hacemos la germinación en un frasco de vidrio, ¿no? Y vemos que empiezan a salir ramitas, pero normalmente eso está bajo la tierra, no se ve. No se ve, pero es lo que sostiene la vida. Bueno, hermanos, con la vida pública, con el servicio en la casa de Dios pasa lo mismo. Hace un tiempito hablaba con un muchacho, un joven en la iglesia allí en Ajerich, con aparentemente un muy buen corazón. Y él me decía, se lo veía en los primeros pasos de la fe, hacía un tiempo ya, que él quería servir y que quería tener un ministerio, y hablaba algo así como de un liderazgo, por lo que parecía decir, ¿no? Como que quisiera ser líder de algo. Y yo le decía, bueno, gracias a Dios, ¿no? Que tenés esto en el corazón.
Porque la verdad que no todo el mundo lo tiene. Muchos hermanos están preocupados por sus cosas y no tienen esta preocupación. Yo decía, bueno, gracias a Dios porque está esto. Pero bueno, hoy me acordaba de esto por esto que leíamos acá. Pero esto es a dónde empieza. No empieza el líder el día que te nombran como líder de algo. Esto era un domingo la conversación. Esto empieza pasado mañana, el martes, cuando venís a orar con aquel hermano que tiene el hijo enfermo y está muy necesitado. Y hay algunos casos, de algunas, como hicimos esta noche, ¿no? De algunos hermanos con problemas de salud, de trabajo y tantas cosas. Y allí tiene que empezar el servicio, en medio de la casa de Dios, donde se tienen que manifestar los dones, siendo nosotros de mutua edificación unos a los otros, dentro de la casa de Dios. Y después, bueno, Dios dirá si en algún momento se reconoce algún ministerio o no, pero la raíz tiene que ser esa, tiene que estar de antes. Un día como decimos, bueno, acá llegamos, ahora empezamos. No. Es una continuidad, es una continuidad de la vida. Y si esto no está, no se puede hacer. Lo cierto es que a veces se hace. A veces se empieza por ahí alguna responsabilidad sin tener una raíz, una vida que no se ve, que sostenga lo que sí se ve. Se puede hacer, pero es sin fruto, es sin permanencia, es sin bendición para nosotros o para los demás. Y allí a veces vemos cosas que nos escandalizan tanto, ¿no? A veces escuchamos de pastores con ministerios reconocidísimos que caen en adulterio, o alguno que hasta apostata de la fe. La otra vez escuchaba de un pastor en una iglesia que tiene miles de seguidores, donde de repente dijo, no, todo esto es mentira, me voy para el otro lado. Y dice, ¿cómo de repente sale algo así? Bueno, ahí se ve que no había raíz. Que evidentemente eran muchas ramas, pero no había raíz. Por eso, hay un dicho que no es bíblico, pero que es muy real. Dice, es difícil que caballo viejo agarre trote, ¿no? O sea, si algo no se hizo desde antes, es difícil empezar a hacerlo cuando no tenemos la costumbre. Por eso la palabra de Dios dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Este es el momento de echar raíces, de que la planta empiece a crecer para que sea fuerte. De chicos, de niños. Los niños tienen que estar en el banco de la iglesia, al lado de los papás. ¿Hacen lío? Y sí, claro. Yo tengo 4. Y hacen lío. Ahí los papás les llamo algo para dibujar, porque a veces son muy chiquitos, no pueden entender mucho lo que estamos hablando, pero tienen que estar acá. ¿En qué momento vamos a empezar? Bueno, ahora sí, ahora lo vamos a sentar acá. El chico ya es grande, no hay forma de meterlo. Y da trabajo, y claro que da trabajo. Eso lleva un entrenamiento, lleva un esfuerzo. Es más fácil no hacerlo. Nosotros en el centro deportivo que orábamos esta noche, que de tanta bendición para ustedes, para nosotros, tenemos un problema serio. Al tener tanto lugar afuera, a veces hay papás que vienen y como que los largan a los nenes. Los sueltan ahí y mientras están en la reunión que hagan. Otros no, por la gracia de Dios entienden esto y saben que si en el futuro se espera que Dios obre o manifieste algo en la vida de los chicos, es necesario que de chiquitos estén acá. Y hacen el esfuerzo de entretenerlo, de traerle. Nosotros, como tenemos distintas edades, llevamos un muestrario, llevamos desde dibujar hasta comida, hasta distintas cosas para mantenerlos en la reunión, porque la hacíamos en el Jerich, entonces estaban al lado nuestro. Y hermanos, es una etapa de formación, es una etapa fundamental donde tenemos que procurar estas cosas. ¿Dónde? En el tiempo de la juventud, en el tiempo de la niñez. ¿Por qué? Porque de grande seguramente es medio difícil. Difícil que el caballo viejo agarre trote. Hace muchos años hablaba mi esposa con una mamá acerca de que en aquel momento era una nenita, era chiquita, acerca de cosas que le permitía hacer. Y era nena, no tan chiquita, tendría 10, 12 años, 10 años. Mis hijos eran más chicos todavía. Y la mamá le decía, vos vas a ver, cuando tengas chicos de esta edad te vas a dar cuenta que no están así, permitiéndole cosas que no había que permitirle. Mi esposa decía, mira, no tengo chicos, los míos son más chiquitos. Pero entiendo que la palabra de Dios dice esto. No, vas a ver, son etapas. Bueno, esta forma de pensar continúa en la crianza de la nena. Hoy la nena está casada con un inconverso, haciendo un matrimonio totalmente secular, donde él se va a vacaciones por un lado, ella se va por el otro. Cosas que corren frío por la espalda, saliendo del día de semana con amigos del trabajo, madrugada. Una cosa de loco, una nena que se crió en la iglesia, pero con esta forma de pensar. Cuando llegue el momento, ahí sí, de grande, sí, va a tener que usar mantillas, se va a tener que bautizar. No, esto es la costumbre de antes, tiene que ser costumbre de antes. Es un proceso que lleva tiempo, que arranca cuando el nene está dibujando, cuando el joven está compartiendo la reunión, y que en un momento se manifiestan los frutos de una raíz que no se ve. Es una etapa de formación, una etapa fundamental. Dice el verso 17,
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y bueno, vemos algo, se le dio el libro al Señor. No dice que tuviese la costumbre de hacer esto. Es notable que dice que tenía la costumbre de ir a la sinagoga. No dice lo mismo de que tenía la costumbre de levantarse a leer. Lo cierto es que en esta oportunidad se puso de pie, ofreciéndose para hacerlo, posiblemente por la reputación que tenía, por la expectativa que se había creado por la vuelta del Señor a su lugar. Se paró y le dieron el libro. No es que él lo tomó. No dice, el Señor se paró y con la autoridad que tenía, siendo Dios mismo hecho hombre, agarró el libro y dijo, vamos, ahora me van a escuchar, yo les voy a explicar. Se paró y vino alguien y le dio el libro. Le pidieron que leyera. Porque, hermanos, los ministerios se reconocen. Los ministerios se reconocen. No se ganan ni a los codazos, ni se autogestionan. A veces el problema de la iglesia nos enteramos de ministerios que empezaron y no sabemos de dónde. Y hay un grupo de algo que se está juntando y decir, ¿de dónde salió? ¿Quién lo reconoció? ¿Quién lo nombró? No se sabe, se paró y agarró el libro y empezó a leer. No, los ministerios se reconocen. Hay un autor español de muchísimo provecho, llamado Martínez, que escribe 2 tomos acerca del ministerio, 2 libros son, de muchísimo provecho, donde habla del carácter del siervo de Dios. Y bueno, explica muy extensamente, vuelvo a decir, con muchísimo provecho. Sobre el final del 2º tomo, él dice, al final de todas las cosas, si todas estas cosas están en la vida del hermano, hay una parte que es la providencial, la que tiene que ser Dios. Nosotros no podemos. ¿Qué es? Que se den las cosas para que así sea. Que los hermanos lo vean, lo reconozcan, sea bien recibido, sea encomendado. A veces entendemos que se encomienda al misionero que se va a algún lugar raro. No. Los ministerios se encomiendan. Son tareas delegadas de parte de los ancianos a los miembros de la iglesia. Se encomiendan tareas. Aquí puede ser la escuela dominical, puede ser la multimedia, la música, infinidad, todos los ministerios que sabemos. Y Martínez dice, así estén todas las características, así esté el carácter, así estén los dones, así esté todo lo que tiene que estar. Hay una parte que es la providencial, que las cosas se den para que esto lo vea la iglesia. Y habiéndose dado el libro, el Señor lee los versículos 18 y 19, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Qué es lo que lee? Bueno, lee cuando el profeta hace el anuncio de la venida del Mesías, del Cristo. Y acá sí hay cosas que son de Dios y se ve que el Señor era Dios, porque no hay otro que pueda hacer. Y dice que iba a traer la venida del Señor a su pueblo. Bueno, iba a traer la salvación, claro que sí. Y juntamente con esto todas las cosas. Yo me acordaba de don Cecilio Ortega, una vuelta que nos visitaba, y él decía, el Evangelio trajo a mi casa la salvación. Y trajo la frazada que hacía falta para el frío. Y trajo la educación, porque no sabíamos leer. Y trajo el alimento todos los días. Porque los que buscan al Señor se han saciado todos los bienes. Y junto con la salvación, nosotros no predicamos el Evangelio de la prosperidad, ni mucho menos porque es mentira. Pero sí que, venidos a Cristo, tenemos solucionado el problema más grande que tenemos los seres humanos, que es estar lejos de Dios, que es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Pero juntamente con eso se acomodan todas las cosas. Y acá dice, hay una señal, lo que iba a pasar con los pobres. Y es notable porque cuando Juan el Bautista, en una crisis, manda a preguntar al Señor, después de haber sido él que anunció que era el Señor, dice, ¿eras tú el que ibas a venir o esperaremos a otro? En un momento evidentemente de crisis, ¿no? Y siempre recuerdo algo que el Señor da como una señal indubitable que Él era el Señor, que era Dios que había venido. Le dice, el Evangelio es predicado a los pobres, como algo, si Dios está obrando, esto tiene que verse. Hermanos, esto tenemos que ocuparnos. A veces las iglesias nos cerramos mucho en nosotros y nos olvidamos que una de las señales innegables de que Dios está obrando, está manifestándose en medio nuestro, es ocuparnos de los pobres. Así que eso lo tenemos que tener siempre presente. ¿Qué otra cosa? Dice, vino a salvar a los quebrantados de espíritu. A mí me llama mucho la atención la palabra original allí porque no es quebrantado, es que se rompió un poquito, que se raspó. Dice, a los que tienen hecho en pedazos el corazón.
algo que solamente Dios puede hacer. Hay gente que tiene un problema, va al psicólogo, bueno, sabemos que no soluciona. El psicólogo puede diagnosticar, es muy difícil que pueda solucionar, ¿no? Pero el Señor puede hacer algo que ningún hombre puede hacer, que es restaurar a quien viene con el corazón roto en pedazos. Algo imposible humanamente de hacer. Sin embargo, el Señor, que es Dios, sí lo puede hacer. ¿Y qué otra cosa dice? Anunciar el año agradable al Señor. Él estaba hablando a una sociedad judía y entendía a lo que se estaba refiriendo. El Señor se estaba refiriendo al año del jubileo, algo que estaba escrito en Levítico 15, que era una ley que tenía Dios, que cada 50 años se proclamaba el jubileo, el año agradable a Dios. ¿Dónde? ¿Qué se hacía? Todas las tierras volvían a sus poseedores originales, todas las deudas se perdonaban, el que estaba como siervo era liberado. ¿Qué hacía? Se ponía el cuentakilómetro en cero. Decía, arrancamos de vuelta. Esto era una ley de Dios para que no haya desigualdades en la sociedad. Cada tanto, si pasase esto y se vuelve a distribuir las tierras, todo pasaría que la sociedad sería mucho más justa. Porque la ley de Dios es perfecta. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, vamos a hacer esto otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el cuentakilómetro en cero. El Señor va a venir y una de las cosas que va a lograr, dice el profeta, es un nuevo comienzo. Y hermanos, esto es fundamental para que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros somos del Señor, tiene que haber una transformación, tiene que haber una vida nueva, tiene que haber un cambio. Si no hay evidencias de estas cosas, lo que no hay es evidencia de salvación. Y nos tiene que preocupar muchísimo, porque a la luz de 1 Juan hay una posibilidad, o el Espíritu que habita en nosotros está entristecido, o quizá no seamos del Señor. A veces pasan los años y no podemos dejar las malas contestaciones, no podemos dejar tantas cosas que no son de Dios. Y pasan los años y no se ve la vida nueva, no se ve la transformación. Tengamos cuidado. A veces yo soy así. El Señor, el profeta dice, cuando venga el Señor, una de las cosas que va a hacer, va a poner el cuentakilómetro en cero. Y va a empezar el año agradable al Señor. Va a empezar todas las cosas de nuevo. Tiene que haber evidencias de cosas que empezaron en un momento. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos al Señor, cuando nos convertimos a Cristo. Si no hay cambios, tengamos cuidado, porque el Espíritu que habita en nosotros está entristecido, o quizás no seamos del Señor, lo cual sería tristísimo. ¿Qué será en aquel día? Darnos cuenta que no éramos del Señor, y mirar de lejos, ¿no? y llorar por la eternidad, por las oportunidades desperdiciadas, por estar tanto tiempo en medio de los hermanos, escuchar tantas veces, y no ser del Señor. Bueno, es preocupante, cuando no hay evidencias, esta es una posibilidad. Dice el verso 20, que enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué momento, ¿no? Qué expectativa. Devuelve el libro y todos lo estaban mirando. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sí va a haber una cuestión fundamental. Estaban esperando a ver qué es lo que iba a decir o qué es lo que iba a callar. Lo otro era palabra de Dios. El Señor había leído algo que ellos ya conocían. No se iban a sorprender por lo que leyó. Sabían que era palabra de Dios. La conocían. El problema, la cuestión de fondo, era qué es lo que el Señor iba a decir o qué es lo que iba a callar. Ocurre con muchas veces nosotros en nuestra vida particular, y ocurre muchas veces con los predicadores, que el problema no está en lo que decimos, sino que el problema está en lo que callamos. A veces decimos, Dios te ama, amén, ¿y estamos de acuerdo? Sí, es así. El problema está muchas veces en lo que callamos, no en lo que leyó. ¿Por qué? Porque esa es la parte incómoda. Ahí sí va a ver la situación, para dónde derivaba. Si el Señor iba a decir algo, o simplemente iba a dejar ahí. Porque la cuestión de fondo es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Quién mete el dedo en la llaga, quién le pone nombre y apellido a las situaciones. O Dios te ama, sí, Dios te ama, pero espera que nos convertamos a Cristo, todas las cosas que sabemos, tenemos que arrepentirnos, dejar la nueva vida, tiene que ser Señor. Y lo mismo ocurre en la iglesia, un montón de veces decimos cosas, pero a veces no nos animamos a ponerle nombre y apellido a la situación. Volvemos al tema de los ministerios que hablábamos recién. A veces alguien quiere hacer algo que dice, mira, la verdad que en tu vida no se ven estas cosas. Mejor ocupate de esto, no es conveniente. ¿Qué problema? A veces se permiten cosas por no enfrentar esto, porque es una situación dificilísima.
A veces tenemos que corregir cosas que son para nuestra bendición. Y el hermano que lo tiene que decir es una situación complicada. Bueno, a veces el problema no está en lo que decimos, a veces está en lo que callamos. Siempre me llama la atención cuando dice que Pablo resistió a Pedro cara a cara. Así que gana Pablo de buscarse el problema, ¿no? Porque mejor hubiese sido comer un asado con Pedro. Sin embargo, él lo confrontó cara a cara porque lo que hacía era condenar. Lo que decía Pablo estaba bien. Bueno, pero si callaba esto, no estaba bien. Y a veces son cosas que nos molestan, que nos digan, que nos ofenden. Sin embargo, lo que está haciendo el hermano es porque nos ama. Porque es más fácil de callarse la boca. Y si nos dicen algo, tomémoslo como esta parte. Mira, el hermano no se quiere buscar problemas gratis. Y lo está haciendo porque quiere nuestra bendición. Tomémoslo de esta manera. Si el Señor se sentaba, se callaba, o salía por la tangente, alguna generalidad, no decía lo que dijo después, no iba a haber problema. El problema se armó ¿por qué? Porque se hizo cargo, y el verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les dijo? Yo soy del que está hablando el libro. Yo soy el que envió a Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Se hizo cargo, una bomba, ¿no? Imagínense la situación, la bomba que tiró. Todos religiosos los que estaban allí. Y el Señor se hizo cargo. No cayó. Estaba dispuesto a pagar el precio. Después vamos a seguir leyendo el relato, como se ve en otros evangelios, que esto requiere un precio a pagar. Primero poner la vara alta, ¿no? Porque ya le van a mirar como quien se proclamó hijo de Dios. Entonces le iban a poner la vara alta, se iba a enfrentar al rechazo, a la antipatía. Lo cierto es que si el Señor se callaba la boca, esperaba que termine la reunión y después se ponía a hacer muebles porque era carpintero, no iba a tener ningún problema. Le iba a pasar mejor seguro. El problema era que no se iba a cumplir el propósito de Dios por el cual el Señor vino a la tierra. Le iba a pasar mejor seguro. Si se ponía a hacer muebles no iba a tener ningún problema. Pero no se iba a cumplir el propósito de Dios por el cual Él vino a la tierra. Hermanos, y este tiene que ser la preocupación de cada uno de nosotros. Que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia. Aún sabiendo que esto puede traer problemas, porque a veces es mejor callar. Aún sabiendo que puede traer problemas, sí. Sabiendo que va a traer problemas, no que pueden traer. Que va a traer problemas. Quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución, le dice Pablo a Timoteo. Va a traer problemas. Pero hermanos, para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida, requiere de nuestra parte un compromiso. Estar dispuesto a pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, lo vemos en el versículo 22 en adelante. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis en el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto sino en su propia tierra. Y como que ellos dicen, daban buen testimonio, está bien, ¿no? Pero no quisieron. Ellos no creyeron. Hermanos, lo cierto es que así como la salvación está a disposición de todos, pero se aplica solamente al que cree. La salvación está a disposición de todos, pero aplica al que cree, al que dice, yo creo que el Señor Jesucristo vino a pagar el precio por mí, quiero que sea mi Salvador y quiero que sea el Rey de mi vida. No aplica a todos, aplica a esta persona. También la gracia y la manifestación del poder de Dios en nuestra vida está dispuesta a todos, pero aplica al que está dispuesto. Y acá esta gente vio las mismas cosas y no creyó, no quiso. Lo que ocurre es que no es una cuestión de poder, sino es una cuestión de dureza de corazón. Ante el mismo hecho que el Señor crucificado, algunos dijeron, este engañador dijo que iba a resucitar. Y el centurión vio lo mismo, que vieron lo que dijeron este engañador. ¿Y qué dijo? Verdaderamente este es hijo de Dios. ¿Vio otra cosa? No, vio lo mismo, pero no es una cuestión de hechos, es una cuestión de dureza de corazón. Por eso, así como la salvación está disponible para todos, pero aplica al que cree, la manifestación de la gracia y el poder de Dios en nuestra vida está disponible. El plan de Dios es que se manifieste en nuestra vida, pero aplica a los que la buscan, a los que buscan la comunión con Dios. Allí está el profeta que le dice a David las cosas que le había dado, ¿no? Le di el trono de tu Señor, la frontera de tus enemigos, tantas cosas, tantas bendiciones.
Y dice algo que a mí me hace correr frío por la espalda. Y te hubiera dado más. Y te hubiera dado más. ¿Por qué me hace correr frío por la espalda? Porque yo no puedo dejar de pensar en mí. Yo doy gracias a Dios por todo lo que me dio. Por la salvación primeramente, por la familia, los hijos, por la iglesia. Cosas de tanta bendición. Pero no puedo dejar de pensar esto que dijo Natán. Y te hubiera dado más. Muchas veces le ponemos límite a Dios por una obediencia parcial. Por eso que Dios nos bendiga para que se pueda cumplir todo el propósito de Dios en nuestra vida. Y los últimos versículos, 28 al 30, dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para tirarlo por el acantilado que se muera. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Spurgeon dijo, somos inmortales hasta que hayamos concluido el trabajo que Dios tiene para nosotros. Somos inmortales, no nos vamos a morir, hasta que hayamos concluido el trabajo que Dios tiene para nosotros. Hace unos domingos meditamos en la iglesia de Juan 17, donde dice, sabiendo el Señor que su hora había llegado. ¿Por qué? Porque había terminado el trabajo que tenía que hacer. Terminó el tiempo y en algunas ocasiones se fue entre la gente sin ningún problema. Y allí en Juan 18 se empieza a ver la otra parte, cuando lo arrestan, bueno, todo lo que sabemos del juicio injusto, la crucifixión del Señor. ¿Por qué? Porque había terminado el trabajo, había terminado el tiempo, había terminado lo que tenía que hacer. Ahora, hay una conclusión lógica, hermanos queridos. Si hoy estamos todavía acá, si vos estás acá, si yo estoy acá parado, es porque tenemos algo para hacer. Es porque tenemos algo para hacer. Si estamos acá porque no terminamos el trabajo que Dios tiene para nosotros. Y la pregunta de fondo es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Hay un propósito que Dios tiene con nosotros para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de la iglesia y que nos incluye. Hermanos queridos, para terminar, tenemos que estar preocupados por saber si estamos concluyendo esto. Si estamos haciendo lo que Dios tiene para nosotros. Si no, no estaríamos acá. Hay un momento que no vamos a estar más, no sabemos cuándo. Ustedes saben, todo, hace un par de semanas el Señor se llevó a mi papá. Así como otro hermano que estaba gravísimo lo levantó. Y yo hablaba con este hermano y le decía, mirá, el mismo Dios que tenés vos y que te dejó acá cuando tenías muerte cerebral, es el mismo que se llevó a mi papá. Si a vos te dejó, es porque tenés algo para hacer acá. Alentándolo, ¿no? Alentándolo a que busque y que cumpla el propósito de Dios. Bueno, hermanos, sin estar pasando por enfermedades, situaciones así, el principio es el mismo. Si estamos acá, porque Dios tiene algo para nosotros. Así que para terminar, las conclusiones. Todo lo que hacemos tiene que estar autenticado por la palabra de Dios. Acá el Señor vino a decir, se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hacemos está autenticado por la palabra, tiene que estar autenticado por la palabra de Dios. Lo vimos al principio del capítulo, lo vieron ustedes la semana pasada, cuando el Señor fue tentado. Y no contestó con argumentos. No, dijo, no, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque lo que hacemos tiene que estar autenticado, respaldado por la palabra de Dios. No autentica ni la intención del corazón. No autentica el respaldo de los demás. A veces, no, es de Dios porque mira toda la gente que lo apoya. Eso no autentica nada, sino lo respalda la palabra de Dios. No autentica que funcione. Nosotros no buscamos hacer lo que funcione. Eso lo hacen las sectas. Nosotros lo que buscamos es hacer lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Las sectas buscan hacer lo que funciona. Decir, no, parece tan cosas de qué, mirá un montón de gente. A la vuelta de mi casa estacionan un montón de micros, cuadras y cuadras. Y una vuelta hablando con un vecino, sí, son los que llevan a la gente a tal iglesia. La iglesia tiene un mensaje que no es bíblico. Pero funciona, evidentemente se llena de gente, tiene un montón de micros para llevar gente. Le funciona, pero nosotros no estamos para hacer lo que funcione, estamos para hacer lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias de vida. Evidencias de antes, evidencias de ahora. Por eso los ministerios se reconocen. Porque se tienen que reconocer las evidencias. Y tenemos que comprometernos. Comprometernos sabiendo que esto nos va a traer problemas. Sabiendo que va así. Va a ser así. Al Señor mismo, Dios mismo hecho hombre, le trajo problemas. A mí me alienta muchísimo que, a pesar de todas estas cosas, el profeta dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Y el plan para nosotros, hermanos, es el mismo. ¿Va a haber problemas? Sí, claro que sí. A mí me pasó muy de jovencito, me estaba por casar.
trabajaba en un lugar donde empezaron a pedir cosas que no correspondían. Desde ir a vender a los boliches, yo tenía 23 años en aquel momento. Desde ir a vender a los boliches, yo vendía jubilaciones privadas. Y hacían eventos para ir a vender. Desde ir a vender a los boliches hasta vender en la puerta de la iglesia, porque algún gerente en broma le dijo a un pastor que había pedido un crédito para ampliar la iglesia. Dice, bueno, yo te doy el crédito. Y el gerente se lo dijo en broma, pero poneme un stand de nuestra empresa en la entrada de la iglesia. Y este pastor aceptó. Mi supervisor se prendió la lamparita y dijo, hacemos lo mismo en tu iglesia. Desde ya que no. Y me dice, bueno, Dios me va a respaldar. Yo me tengo que casar, el trabajo lo necesito. No, a mí me echaron del trabajo. Me echaron. Porque va a haber problemas. Lo cierto que cuando uno ve la película completa, vemos como no faltó nada, ni mucho menos. Llegado el tiempo, aparecieron todas las cosas de manera milagrosa. Y al día de hoy, teniendo 4 hijos, vemos como Dios fue bueno con nosotros y nos dio más de lo que necesitamos. Y hermanos, el plan de Dios es el mismo para todos nosotros. Tenemos que estar dispuestos a comprometernos. ¿Esto va a traer problemas? Sí que va a traer problemas. Pero va a traer la bendición de Dios, que es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que la bendición de Dios.